Cuéntenos su apreciación acerca de esta ley, que incluso fue una iniciativa del Partido Primero Justicia hace 3 años. Mira, primero es importante siempre ponerlo en contexto. Es una ley no solo iniciativa de un partido, es una ley que entró a la Asamblea Nacional por iniciativa popular. Esto quiere decir que es una ley que con recolección de firmas entró a la Asamblea y que su obligación es que fuese discutida por esa vía. Nosotros en la Asamblea dimos una primera discusión que salió en votación unánime entre las dos bancadas parlamentarias. Se inició una consulta pública donde se involucró a Fedecámaras, a los sindicatos, hasta la hoy ministra Andreina Tarazón había participado en la consulta pública dentro de la Asamblea, y luego eso fue una ley que se engavetó. Durante años nosotros pedimos que fuese otra vez discutida y era una ley que no entraba dentro de la agenda legislativa porque no era prioridad del Estado, y que ahora en el marco de una crisis económica y de una crisis política se utiliza más como herramienta de propaganda que como solución. ¿Usted considera que es una estrategia en este momento que el Gobierno Nacional anuncie esto? Mira, hace 3 semanas se anunciaba una gran consulta pública de la ley. Hemos visto hasta ahora un solo foro que se ha hecho en Caracas con puros militantes del PSUV. Una ley que mantiene un enfoque claramente punitivo, que busca el control del Estado y la obligatoriedad que dentro de las plazas de trabajo ya existentes se abran plazas de trabajo para los jóvenes. Y eso es digamos, un contraste total y absolutamente distinto a la ley que nosotros planteamos. Nosotros creemos en una ley que estimule la economía, en una ley que abra nuevas plazas de empleo, en una ley que tenga 3 pilares fundamentales. Lo primero, que genere coordinación entre el sector privado, el sector público y el sector educativo para que se garantice que el proceso de formación de los jóvenes tenga un desenlace en una actividad laboral certera, sostenible, que tenga garantías sociales y que tenga garantías en sus derechos laborales. Que tenga coordinación para el sector público y privado, no se vean como enemigos en un escenario de mayor oferta de empleo, sino que puedan en conjunto hacer que avance la economía de nuestro país y en generar empleos sustentables. Y lo tercero, que tiene que ver con romper ese círculo vicioso donde el joven no logra acceder al mercado laboral porque no tiene experiencia y nunca adquiere la experiencia porque siempre se le niega el acceso al mercado laboral. Y ahí hay muchos aristas, ¿no? Por ejemplo... Pero siempre ha sido así, porque muchos de los que estamos ahorita en diferentes empresas comenzamos como pasantes. Siempre ha sido así. Y ahí voy. Eso tiene que como te decía, tiene una arista fundamental, es el tema de las pasantías. Hoy en día en nuestro país hay muchísimas relaciones laborales disimuladas dentro del esquema de las pasantías, entendiendo que es una obligatoriedad de la formación académica. Muchos sectores simulan relaciones laborales a través de la pasantía para no reconocer derechos intrínsecos de los jóvenes que están cumpliendo algunas labores que muchas veces son labores de cargos medios o de cargos medianamente importantes que no son remunerados como deberían. Por lo que yo creo que en una ley que busque apalancar el primer empleo de forma sostenible, no solo para la propaganda, no solamente para el foro de televisión, sino que busque generar una política certera de empleo que realmente sea sustentable, tiene que acabar de una vez por todas con esa relación laboral ficticia disimulada en pasantías. No estoy diciendo tampoco que se le den completas las garantías laborales, pero debe hacerse un mecanismo evolutivo que garantice que el joven vaya desde su formación académica hasta su asentamiento en el mercado laboral con una transición acompañada entre el sector público, el sector privado y el sector académico. También hay otro renglón, que es la mayoría de nuestros jóvenes del país, los que no pasan por la educación universitaria, los que tienen oficios, los que pasan por las escuelas técnicas. Nosotros queremos generar el primer empleo, hay que recuperar el INSEE y no convertirlo en una herramienta política como la que hoy existe. Queremos recuperar el primer empleo, el ministro de Educación debería hacer mucho más por la infraestructura escolar y por la calidad educativa que solamente dar ruedas de prensa. Queremos mejorar y generar mecanismos de primer empleo, nosotros tenemos que garantizar que las escuelas de labores, las escuelas de oficio, de conocimiento popular, esa que se reivindica mucho en discurso, pero que hace tiempo no tiene asidero real, puedan tener profundidad, puedan tener financiamiento y puedan tener garantías que los jóvenes también puedan entrar al mercado laboral de la plomería, de la albañilería, que puedan tener oficios distintos a los académicos de las universidades. Ustedes proponen un primer empleo digno, eso es lo que ustedes proponen. Absolutamente. El Gobierno Nacional propone un primer trabajo digno, pero sin capitalismo. Mira, al final nuestro país y creo que en el mundo se ha avanzado muchísimo en el modelo teórico. Discutir hoy entre socialismo y capitalismo es no entender el país que tenemos. El modelo ortodoxo, el modelo del estatismo, el modelo de los controles, todos basados desde el Ejecutivo Nacional, han derivado hoy en la crisis que tenemos. Crisis de abastecimiento, crisis de inflación, crisis de control del Estado. Al final es un Estado que hace absolutamente todo, por lo que yo creo que cosas como el primer empleo, que no se pueden además circunscribir solo a los jóvenes. Si son, la gran mayoría son jóvenes los que no logran entrar en primer empleo, pero hay muchas personas que están en el mercado informal laboral, que hubiesen tenido todas las garantías y todas las ganas de participar dentro de un mercado formal de trabajo, que estudiaron para ingenieros y hoy son taxistas, que estudiaron para médicos y allí al final tienen un carro de perro caliente o cosas de emprendimiento porque no se le dieron las garantías. Y allí me quiero detener, diputado, porque esta ley del primer empleo no exacerbaría, no pudiese impulsar aún más la deserción escolar? Mira, la deserción escolar tiene muchos más matices que solamente el tema laboral. Cuando un joven en una casa hoy
Lo veíamos el INE que reflejaba que aumentaban las estadísticas de pobreza extrema. En un país que se llama revolucionario, los pobres cada día aumentan porque son una fábrica de ser pobres. Cuando tú ves, al final, cuando en un hogar llega la decisión de o trabajo o estudio, también el Estado tiene una obligación. Si la escuela en Venezuela, el programa de alimentación escolar le falla y le destinan menos de 5 bolívares por niño al día, si en la escuela en Venezuela la infraestructura no da como para que funcione y el joven tenga dentro de su actividad académica espacio de formación que le evite el ocio y que le dé algunas garantías a la familia, si la escuela se convierte para la familia en una carga económica y no en una garantía del Estado para ayudarlos a surgir de la pobreza, claramente esa decisión toca la puerta. Pero si la educación funciona y el joven quiere entrar al mercado laboral, en las condiciones en las que hoy estamos, el joven no tiene ni garantías ni oportunidades, porque no hay una empresa sólida, porque no hay un Estado sólido, porque al final termina la discreción política signando las decisiones del Ejecutivo y termina la formación académica o la formación de oficio siendo un rol secundario. En una sociedad donde nosotros queremos jóvenes que tengan empleos dignos y una sociedad que tenga un primer empleo de calidad garantizado dentro de su formación, la discrecionalidad política y el manejo del Estado como el que hoy tenemos tiene que cambiar. Tú puedes hacer una ley de primer empleo, pero si no cambias el modelo, terminas siempre repitiendo los mismos vicios que van a derivar lo mismo. Ustedes